I realize now that I'm the last person who knows the entire story behind this opera. So, after many years of silence, I think the time has come for me to reveal its secrets. And I wonder why I was chosen to do this work. Was it a coincidence, or was there some other reason? El Kaiser de Atlántida es la historia de una ópera hecha en el lugar más insospechado, un campo de concentración, y de cómo esta música milagrosamente llegó a nuestras manos a pesar de que los nazis querían que nunca fuera escuchada. El disparador para contar esta historia fue básicamente el hecho de conocerla y de saber que no había ninguna película al respecto. He sido alumno del querido y recordado José Martínez Suárez y él siempre nos decía que las películas tienen que ser necesarias. Yo llegué a la ópera porque fui un día al Teatro Colón a verla y leyendo en el programa de mano venía el contexto. La ópera fue hecha en el campo de concentración de Terezín, era un campo de concentración para artistas y allí ellos habían compuesto esta ópera, incluso la habían ensayado y luego fueron asesinados en Auschwitz. Me senté en mi butaca y dije, aquí hay una historia. El documental está estructurado sobre distintas líneas narrativas. Es la historia de una amistad entre Kerry Woodward y Gustavo Tambasio. Cómo van colaborando es el hilo central de la película. Kerry es la persona que descubrió la partitura, la persona que la dio a conocer al mundo en el año 1975, y Gustavo Tambasio, director argentino de ópera. Kerry se entera de que Gustavo va a hacer esta ópera y le manda una carta en la que le dice: yo te voy a contar todos los secretos sobre esta ópera. Kerry nos confiesa en una entrevista que para adaptar esta partitura contó con la ayuda de una medium, Rosemary Brown, una medium muy conocida y respetada en Londres en los años 70. Entonces arranca otra línea argumental a través de las entrevistas que grabó Kerry con esta medium. Por último, hay animaciones sobre las distintas áreas de la ópera que explican al espectador los puntos más importantes. Yo pasé 2 años investigando, no era un experto en ópera y no era un experto en el Holocausto, así que durante 2 años me dediqué a entrevistar musicólogos, sobrevivientes, también tuve que aprender bastante sobre ópera. Luego vino la parte de la producción y luego la pandemia y finalmente como 1 año y medio de postproducción. Unos 7 años en total nos llevó a hacer esta película. Rodamos en Nueva York porque ahí estaba una de las primeras directoras de la ópera en el 75. Rodamos en Ámsterdam, que es donde vive Kerry y es donde se estrenó el Kaiser de Atlántida en el 75. Por supuesto, rodamos en el campo de concentración de Terezín. Rodamos en Praga, la ciudad en la que vivía Víctor Ullmann, compositor de la ópera. Y también rodamos en Madrid, donde rodamos los ensayos en el Teatro Real. Me impactaron varias cosas a lo largo del proceso de realización de este documental. Primero, me impactó cómo el mundo no quería saber nada en los años 70 sobre el Holocausto. Me impactó el mundo de la ópera. Pasar 2 meses trabajando en el Teatro Real de Madrid me sirvió para entender el proceso y es apasionante. Lo más difícil de conseguir fue el acceso al Teatro Real. Tan complicado el proceso de hacer una ópera y es tan delicado y son tan divos los cantantes, los directores, los productores, que un equipo de rodaje adentro de un teatro filmando cómo se hace una ópera es como una molestia para ellos. Entonces, a medida que se iba acercando la fecha del estreno, estaban más estresados y técnicamente se complicaba muchísimo la cosa, sobre todo cuando ya contábamos con el escenario principal. Finalmente nos echaron. Igualmente somos amigos de vuelta y estrenamos el documental en el Teatro Real, así que no rompimos nada. El testimonio que más me llegó es el de Dagmar Lieblova. Ella es una superviviente de Terezín y fuimos a filmar con ella al campo de concentración. Nos mostró dónde vivía, nos mostró dónde trabajaban. Lo hizo con una paz y una tranquilidad, sin miedo a revivir momentos seguramente horribles de su vida, que su valentía y su entereza fueron muy emocionantes. Los autores a los que he recurrido son los autores que en esa época intentan explicar lo inexplicable. Primo Levi, Stefan Zweig, Claude Lanzmann. El último de los injustos habla un
justamente sobre la última autoridad judía en Terezín y me sirvió muchísimo para entender cómo funcionaba el campo. Lo que me gustaría transmitir con este trabajo es un mensaje político. Estamos viendo cómo la ultraderecha está creciendo en Europa, recientemente estamos viendo también en Argentina. A mí me preocupa el ascenso del fascismo y la ópera denuncia a los dictadores que quieren agitar el odio contra el otro. A mí me ha hecho reflexionar muchísimo y me ha vuelto un pacifista. La película tuvo un buen recorrido en festivales, se presentó en el Festival de Málaga, en Etudo Verdade, donde tuvo una crítica muy buena de la Folia de Sao Paulo, en el Bafisi, ganamos premios en Praga, ganamos premios en Barcelona, ganamos el Festival de Cine Político de Buenos Aires, tuvo estreno comercial en las salas, así que creo que para un documental independiente es un muy buen recorrido. Para mí es fundamental que la película se pueda ver en salas de cine. Es muy diferente ver esta película en la computadora, por ejemplo, o en la tele, donde tenés el teléfono en la mano y te vas de la película. Además es una peli que cuando se ve en el cine se ve como en comunidad. Realmente yo he sentido un silencio, un respeto, una emoción en la sala de cine. Me parece que tiene que ver con el hecho de verla en comunidad. Luego de cada proyección hay un momento de reflexión, hay un momento en el que la gente se empieza a preguntar y esa charla, esas ganas de hablarlo en comunidad, si lo estás viendo en tu casa, distraído por otras cosas, no ocurre.